Amigos, bienvenidos porque fíjense que hay una nota muy interesante. Zelensky pues salió diciendo que quiere un acuerdo de paz con Rusia en este 2025. Pero aquí viene lo importante. Lo quiere, pero con garantías de seguridad de sus patrocinadores occidentales. Zelensky no quiere paz, amigos, quiere garantías. ¿Saben cuál es la diferencia? Una garantía asegura que pueda seguir haciendo lo que él quiera sin preocuparse de nada. Pero ¿de verdad cree que le van a cumplir todo? Porque la historia ya nos enseñó algo. Los pactos de papel no detienen las guerras. Y aquí está la bomba. Bueno, Zelensky apunta a este año del 2025 como el año de un acuerdo de paz. Pero solo sí, y únicamente sí, sus patrocinadores occidentales le aseguran que estarán todo el tiempo detrás de él, acompañándolo, pase lo que pase. ¿A alguien más le suena esto a más promesas vacías que acuerdos reales? Y no es un ojalá logremos la paz, porque ya no soportan más. Es un dame todas las garantías antes o mejor ni hablamos. O sea, más armas, más apoyo, más protección, más dinero. Y el precio lo pagan todos. Los europeos con sus economías tambaleándose y los ucranianos con las vidas y la destrucción. Zelensky soltó esta declaración a Rai News 24, que es un medio italiano, y ahí dejó muy claro que quiere un final para esta guerra antes de que termine el año. O sea, ya el señor se siente que está en un nivel en el que él puede decir, ahorita quiero esto, esto y esto, y todos van a correr a dárselo. Hasta ahí pues suena lógico, ¿no? Pues lo han hecho creer tanto que realmente lo cree. ¿Quién no querría que esto termine ya? Todos es lo que queremos, la paz, pero quiere a cambio algo muy concreto. Nada de buenas intenciones. Según él, Ucrania necesita una entrada completa a la OTAN, un pase VIP, porque sin eso no hay estabilidad. Pero aquí viene el problema. Eso, precisamente, la obsesión de Ucrania por entrar en la OTAN es lo que siempre Rusia puso como una línea roja, una línea que cuando fue cruzada se convirtió en esta guerra que estamos teniendo hoy. Y esto no es una exageración. Moscú lleva diciendo desde antes del 2014 que la expansión de la OTAN hacia el este era una provocación directa. ¿Se acuerdan cuando Putin dijo que no solo se trataba de Ucrania, sino de la seguridad de Rusia? Claro, los titulares occidentales pues prefieren dejar eso fuera. Esa parte de la historia hay que borrarla porque el agresor es el otro, nosotros no tenemos culpa. Mientras tanto, bueno, Zelensky insiste en que solo buscan protegerse de futuras agresiones rusas. Y aquí entra, pues, el doble discurso. ¿Garantías de seguridad para quién? Porque lo que Ucrania quiere como garantía es precisamente lo que Rusia considera un arma en su contra. Moscú ha repetido 1000 veces que no quiere tropas de la OTAN al lado de su frontera, así de simple. Y cuando Rusia dice que cualquier acuerdo de paz debe incluir la neutralidad de Ucrania, no es solo un capricho de Putin, es una estrategia para evitar que Occidente siga ganando terreno en una región que históricamente consideran su esfera de influencia. Está pidiendo exactamente lo que Estados Unidos le pidió a Japón, pero en ese entonces pues no era mal visto. Ahora sí. Y miren, esta es la nota. Zelensky quiere un acuerdo de paz en 2025. Ahora ya estamos viendo cada vez más de la boca del señor Zelensky que quiere la paz, sobre todo en estos días que, como les estábamos comentando desde hace 3 días, han caído ciudades sumamente importantes para Ucrania. Su línea de frente se está desmoronando. Rusia cada vez va avanzando más sin parar, entonces ahora sí el señor pide hablar de paz, pero como siempre, como buen niño berrinchudo, pone sus condiciones. Entonces, así las cosas con su tío Zelensky. Y también, pues dijo algo muy fuerte, que Ucrania es la que más pierde en esta guerra. Y bueno, ahí sí le doy toda la razón a Zelensky. Eso es innegable. Son los ucranianos los que están viendo cómo sus ciudades son destruidas y sus familias son separadas, cómo sus seres queridos son los muertos, cómo pierden todo su patrimonio en un día. Eso es innegable. Los ucranianos, efectivamente, los ciudadanos son los que más están perdiendo. Pero la pregunta incómoda es, ¿Occidente también siente ese nivel de pérdida? Porque mientras Ucrania pide más y más garantías, más apoyo, más armas, hay países que ya empiezan a levantar la mano y a preguntarse, pues si vale la pena seguir financiando esta guerra sin un final claro a la vista. Entonces la cuestión no es si la paz es posible, sino a qué precio.
Para Zelensky, el precio es la membresía en la OTAN y más apoyo militar, aparte de todo lo que ya lleva en la bolsa. Pero para Rusia, aceptar eso es como firmar pues, su propia sentencia geopolítica. Y lo más impactante es esto. Moscú pues, ha dejado claro que no va a devolver los territorios que ya ha anexionado. Estos son Crimea, Donetsk y Lugansk, y los que están cayendo. Y esos ya los considera como fuera de la discusión para ellos. Esos ya son territorio ruso. ¿Y Kiev qué opina? Pues nada menos que ellos dicen que no, que ellos quieren recuperar todo, hasta antes del 2014. Y aquí es donde entra el factor Trump, que ya sabemos que ese es un show aparte, pero está también dentro de este circo. Bueno, pues Zelensky también dijo que el regreso de Trump puede ser clave para el acuerdo de paz. ¿Se acuerdan que antes no se querían? Bueno, pues ahora lo ve como su salvador. Y aquí el asunto pues es complicado. Trump había presumido varias veces que podía terminar la guerra en 24 horas. Pero esta semana en su conferencia de prensa en su mansión de Mar-a-Lago dijo algo nuevo, que podría tardar hasta 6 meses. Yo creo que ya está viendo realmente cómo está funcionando la geopolítica aquí. Dice, no, caray, me equivoqué. No puedo en un día, no puedo en 24 horas, tal vez me va a llevar 6 meses. Entonces ya vemos que está un poco más consciente de la realidad en ese punto. ¿Y cuál es la propuesta de Trump? Bueno, pues parece que la idea que tiene es congelar las líneas de batalla, así como el juego de congelados, todos se me quedan quietos ahí, y dejar todo así, como está, mientras se van a negociar. ¿Eso suena a paz? Pues no, porque a mí me suena más a parchar un bote que ya está hundiéndose. Congelar un conflicto no lo soluciona. Miren, tenemos el ejemplo histórico perfecto de eso en Corea. Las dos Coreas. El conflicto no acabó, está congelado. ¿Se ha solucionado algo? Por supuesto que no. Solo les va a dar una tregua para que preparen la próxima pelea. Y Zelensky lo sabe, por eso está desconfiando, porque ya no le está gustando, porque no le están dando nada de lo que prometieron. También dijo claramente que no cree que alguien pueda ir y hablar con Putin como si fuera tan sencillo, que no es tan fácil, pero si ustedes hacen memoria, también recuerdan que Donald Trump y Putin tenían una relación cordial de relaciones internacionales. No estaban las relaciones rotas como están en el momento ahorita con Biden. Entonces, decir que no es tan sencillo, bueno, puede ser que no sea tan sencillo siempre y cuando haya las garantías de respeto mutuo. Y en su momento Donald Trump y Biden las tuvieron. Donald Trump y Putin las tuvieron Biden. Biden no las tiene por nadie, ¿no? Y luego pues viene lo más interesante. Trump estaría dispuesto a presionar a Ucrania pues para que renuncie a parte de sus territorios para llegar a la paz. Y ahí es donde Zelensky dice, ni hablar, la integridad territorial no es negociable. O sea, no solo no quiere perder lo que ya reclama, sino que ni siquiera está dispuesto a considerar ceder una pulgada de lo que en el referéndum del 2014 se pasó con Rusia. Él quiere pastel completo. Y por el otro lado, pues Rusia mantiene su discurso. Estamos abiertos a negociar, pero solo si Ucrania detiene sus operaciones militares y acepta la nueva realidad territorial. En otras palabras, si Kiev sigue atacando, no hay mesa de negociación. Pero si decide aceptar lo que Rusia ha tomado, tal vez pueda haber una salida. ¿Y qué pasa con Europa en todo esto? Porque son también muy buenos patrocinadores de esta guerra. Bueno, pues muchos países europeos ya empezaron a cansarse del conflicto. Y no es que sea una guerra lejana, es que ya tienen problemas reales en su propio suelo. Hay inflación, la energía cada vez está más cara y por supuesto las crisis políticas que son las que más les duelen. Las calles de algunas ciudades europeas ya tienen manifestaciones pidiendo que sus gobiernos dejen de meterse en el conflicto y que dejen de mandar el dinero de sus impuestos para esta guerra sin fin. Pero eso no es todo. También está la narrativa de Zelensky de que esta guerra no es solo por Ucrania, sino porque él es el mártir y el héroe de toda Europa. Dice que si no se detiene a Rusia ahora, la agresión podría expandirse. Pero ¿realmente Rusia tiene el interés y los recursos para invadir toda Europa? Porque aquí es donde los análisis se dividen muchísimo. Algunos creen que Putin quiere recrear el imperio, la antigua URSS, mientras que otros piensan que lo único que quiere es asegurarse de que la OTAN no siga avanzando hacia sus fronteras. Y esto me recuerda un poco a ustedes a las conferencias de paz de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, cuando todos los aliados se sentaban a decidir el futuro de Europa sin preguntarle mucho a los países que estaban involucrados en esta guerra. Y es lo que estamos viendo ahora. Solo lo están haciendo para tener más cámaras y hablar de la paz, porque muchos dicen, es que quiere hacer la antigua URSS, y otros dicen, solo quiere que la OTAN esté lejos. Y están hablando como en su momento Churchill y todos los que se sentaban en la mesa de la Segunda Guerra Mundial a hablar de cuál iba a ser el futuro de Europa. Entonces, ¿qué tenemos al final? Bueno, pues tenemos dos versiones completamente opuestas. Ucrania quiere garantías de seguridad para no volver a ser atacada, mientras Rusia quiere que acepten las cosas como están. Y en medio de todo esto, bueno, pues Trump aparece como el comodín que promete una solución rápida, aunque todavía nadie sabe realmente cómo piensa lograrlo. Lo que queda claro es que este conflicto no es solo sobre territorio, es el pulso de poder de grandes potencias en Ucrania, y pues Ucrania, a través de Zelensky vendió a Ucrania y la dejó en el medio. La pregunta que queda en el aire es, ¿quién está dispuesto a ceder primero? ¿Y hasta dónde? Porque al final la historia nos ha enseñado algo, que las guerras terminan cuando uno de los dos se queda sin opciones o cuando los costos son demasiado altos para todo, porque lo que viene en los próximos meses promete ser decisivo y aquí vamos a estar para contarlo. ¿Se llegará a un acuerdo de paz en este 2025 o solo estamos viendo un capítulo más de esta larga novela que es la guerra? Porque también hay varios periodistas muy reconocidos de Ucrania que ya están diciendo que la paz llega en esta primavera del 2025. Uno de los principales corresponsales de guerra de Ucrania lo está declarando ya, que él ve como que en este 2025 se llega a un acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque muchos países de la Unión Europea están hartos ya de la guerra y recuerden, nosotros le hemos ido dando cobertura cómo Zelensky ha empezado a pisar callos de la Unión Europea. Entonces, se está volviendo el amigo incómodo, ese como el de, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Como ese amigo que tiene problemas de alcoholismo y cuando se emborracha no controla, desbarata la fiesta. Bueno, así se está poniendo en este momento Zelensky como el borracho incómodo de la fiesta. Ya no lo quiere Víctor Orbán, bueno, desde hace mucho tiempo, ya tiene problemas con Robert Fico, ya tiene problemas con Meloni, ya tiene problemas con Alemania, que es el segundo que más le da dinero. Entonces ya es un impresentable en muchos lugares y sabemos también que no es santo de la devoción de Donald Trump. Entonces, pues viene un 2025 un tanto difícil para Zelensky y para sus intereses o sus demandas que tenía para la OTAN. Entonces vemos que conforme vaya pasando el 2025, también recuerden que vienen en elecciones en varios países de Europa y esa es una carta que están jugando los partidos contrarios. La población está harta. Vienen elecciones y entonces tienen que cortar el presupuesto de la guerra para tratar de mantener el poder. Amigos, bienvenidos. Y pues fíjense que el New York Times está ayudando a fabricar el consentimiento para una intervención estadounidense en México. Y no es paranoia mía ni tampoco es exageración. Es un patrón que hemos visto antes. Crean narrativas falsas, usan a la prensa como su arma política para justificar agresiones disfrazadas de buenas intenciones. El pretexto esta vez que están usando, el FENTA. Y por supuesto, los cárteles en México. Pero si le rascamos un poquito, nos damos cuenta de que el verdadero objetivo es otro, es controlar a México y evitar que siga avanzando como una potencia soberana. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ya hay antecedentes y el caso del New York Times es un ejemplo clarísimo de eso. No es la primera vez que lo hacen. Si ustedes recuerdan, publicaron un reportaje donde descubrieron un laboratorio de FENTA en Sinaloa con detalles tan ridículos que parecen sacados de una película de muy bajo presupuesto y una muy mala trama. Para los que no sepan, estamos hablando de esta. Vean la imagen bien y ahorita la analizamos con detalle, pero esta es la nota de la que estamos hablando del New York Times. Pero fíjense muy bien en los detalles de todo lo que van a ver. Supuestamente, unos cocineros improvisados, ahí lo pueden ver en la foto, pues estaban produciendo FENTA
en una cocina casera. Pero miren el tipo de cocina. Una cocina en muy malas condiciones, sucia, desgastada, sin vidrio, con una bolsa. Si ustedes pueden ver, hay como una especie como de rejilla o algo atrás con cochambre, un cartón, o sea, un trapo sucio, todo muy sucio, ¿no? Porque es así como pintan a México en las películas de Hollywood. México es sucio. Entonces, si ustedes ven, lo primero que ven es suciedad y mugre, porque así es México, según Hollywood, ¿no? La protección que tenía aquí nuestro amigo cocinero experto es una bandana, como si eso los hiciera inmune a los vapores tóxicos. Luego véanlo aquí, pueden ver ahí a nuestro chef de Fentam con un pasamontañas, yo creo que del mismo grosor que sus calzones y sin guantes. Así tal cual, porque el señor es invencible y con una pasamontañas del grosor de sus calzones es inmune a los vapores tóxicos. ¿Nos están viendo la cara o qué? Es absurdo. Bueno, pero eso no es lo importante. Ahorita volvemos a eso. Lo que importa es que esta narrativa que está utilizando el New York Times alimenta la idea de que México no puede controlar su propio territorio y por lo tanto, pues necesita la ayuda del Salvador del mundo. Como siempre, necesita a Estados Unidos. Pero vamos a desmenuzar esto, porque no es la primera vez que vemos esta jugada. Es el mismo guión, el mismo patrón que han usado para justificar intervenciones en Medio Oriente, en América Latina y donde sea que les convenga. ¿Se acuerdan de las armas de destrucción masiva en Irak? Pues fue pura mentira. Lo vinimos a descubrir mucho tiempo después. ¿Y quién les hizo la chamba sucia? Ya sabemos. El pretexto de combatir al comunismo en Centroamérica fue más de lo mismo. Ahora quieren vendernos la idea que los cárteles mexicanos son una amenaza global al nivel del terrorismo y que por eso necesitan intervenir, al nivel de los grupos terroristas que ellos han creado en Medio Oriente. Y ojo, esto no se queda solo en las palabras. El nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, es un ex CIA. Es un exmilitar, experto en operaciones encubiertas. Este tipo no viene a promover la paz, ni a tomarse tacos, ni a tomarse fotos en el puesto de tacos que está ahí en la esquina de su cuadra. Viene a mover piezas y a desestabilizar, a preparar el terreno para lo que podría ser una intervención directa. Porque aunque suene fuerte, no estamos tan lejos de ese escenario donde agentes estadounidenses crucen la frontera a cazar narcos y terminen secuestrando ciudadanos, periodistas o políticos incómodos, todo aquello que no se alinee con ello. Esto ya lo hicieron antes. ¿Dónde? En El Salvador, en los años 80. Se metieron hasta la cocina, literalmente. Financiaron y entrenaron escuadrones de la muerte que desaparecían y torturaban y también asesinaban a cualquiera que se les pusiera enfrente. La excusa era combatir al comunismo. Y cuando vas a combatir el comunismo, todo se vale. Pero todos sabemos lo que querían. Y ellos lo que querían era mantener su control sobre América Latina. Esa historia, aunque suene lejana, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora. Vamos a entrarle al tema de El Salvador, porque no crean que nada más es un poquito que investigamos, no, porque muchos solo escuchan escuadrones de la muerte y no saben ni de qué se habla, porque muchas veces a cualquier cosa se le pone un nombre llamativo, pero en esta ocasión no. En esa época El Salvador estaba en plena guerra civil. De un lado estaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era el FMLN, un grupo guerrillero que estaba formado por campesinos, estudiantes, obreros, gente que estaba harta de vivir en la miseria mientras unos cuantos se enriquecían. La misma historia. Del otro lado estaba el gobierno militar, que no era solo una dictadura brutal, sino que estaba respaldado por Estados Unidos, el padre de la democracia. ¿Y por qué les interesaba tanto El Salvador si es un país pequeño? Porque para ellos cualquier movimiento de izquierda era visto como una amenaza. Decían que si no se intervenían justo en ese momento en El Salvador, toda América Latina iba a caer bajo el control de la URSS, la malvada URSS, ya saben, su famosa teoría del dominó. Entonces,
Pues, ¿qué hicieron? Bueno, pues entre 1880 y 1992, Estados Unidos mandó más de 4.000 millones de dólares en ayuda militar al gobierno salvadoreño. Pero no solo era dinero, también mandaron armas, entrenaron soldados y lo peor, crearon los famosos escuadrones de la muerte. Ya sabemos que siempre que intervienen, crean estos famosos grupos paramilitares que les ponen nombres diferentes, que luego se les salen de control. Estos pues eran grupos que iban por ahí eliminando a cualquiera que consideraban una amenaza. Campesinos, maestros, estudiantes, periodistas, sacerdotes, nadie estaba a salvo de ellos. Si respirabas cerca de la guerrilla, eras un blanco. Perfecto, porque ya estabas dentro de ello. Y uno de los casos más impactantes fue el asesinato de Monseñor Óscar Romero. Él era el arzobispo y se había convertido en la voz de los pobres. Denunciaba todas las atrocidades del gobierno militar y estaba exigiendo justicia. ¿Qué hicieron? Lo mataron de un balazo en plena misa, enfrente de todos sus fieles, en 1980. Pero no fue el único caso. Ese mismo año ocurrió la masacre del Mozote. ¿La recuerdan? Bueno, pues más de 800 personas, entre niños, mujeres y ancianos, fueron masacrados por el ejército salvadoreño que, por cierto, había sido entrenado en la Escuela de las Américas en Estados Unidos. Y lo peor es que, mientras todo esto pasaba, en Washington solo miraban para el otro lado, justificándolo todo con su famosa frase de «estamos defendiendo la libertad». Y cuando se defiende la libertad, hay que matar para llevar la libertad y la democracia. ¿Qué libertad? ¿La de sus intereses? Porque para ellos los derechos humanos siempre han sido secundarios, aunque digan que son prioridad. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque aunque la Guerra Fría terminó, el manual sigue siendo exactamente el mismo, solo cambiaron la excusa. En lugar de combatir el comunismo, ahora el pretexto perfecto es luchar contra los cárteles y detener el FENTA. Pero el fondo no ha cambiado. Lo que les molesta no es el narcotráfico porque se benefician, es que México está haciendo las cosas de forma independiente. El enemigo, según ellos, ya no es la URSS, sino la izquierda mexicana. Y no hablo solo de López Obrador o de Claudia Sheinbaum, hablo de todo el modelo que México está construyendo y que está inspirando al resto de América Latina. Y aquí hay algo que siempre me da risa, porque no falta quien grite, ¡comunista! ¡Eres comunista! O México está convirtiéndose en un país comunista cada vez que en México se toman decisiones progresistas. Pero no, señores, la izquierda mexicana no es comunismo y vamos a explicarles las diferencias para que la próxima vez que utilicen la palabra comunista, por lo menos sepan el contexto. Porque es muy importante. El comunismo es un sistema donde no hay propiedad privada y todo está en manos del Estado. El socialismo, por otro lado, busca reducir la desigualdad y redistribuir la riqueza, pero permitiendo la propiedad privada. Espero hayan entendido las diferencias. Y luego está el capitalismo, que es básicamente el sistema en el que vivimos ahora. Las empresas privadas tienen el control y el mercado dicta las reglas de todo. Ahora, lo que México tiene no es comunismo ni socialismo extremo. Es una izquierda moderada que está respetando la propiedad privada, pero está priorizando los recursos nacionales para que estos beneficien primero a la gente y no a las grandes corporaciones. Entonces, ¿por qué les molesta tanto a los gringos? Bueno, porque este modelo funciona. México está creciendo económicamente, está recuperando el control de sus recursos estratégicos que prácticamente ya tenía Estados Unidos en la bolsa, que los gobiernos anteriores le habían regalado. Recuperar el litio, este recurso estratégico que en otros países estaría en manos de corporativos gringos, pues ahora está nacionalizado y se usará para proyectos mexicanos. Y ya sabemos que hay varias industrias estadounidenses que están como locos buscando el litio para sus autos eléctricos. Y en México se va a utilizar para el desarrollo de un auto eléctrico. También para fortalecer la economía interna. A diferencia de las políticas neoliberales del pasado, México ha apostado por proyectos que benefician directamente a su población y no a unas cuantas empresas. Por ejemplo, las pensiones universales, esas que tanto han criticado, países como Canadá las tiene. Los trenes interoceánicos y las obras de infraestructura que conectan al país, que también han criticado muchísimo, bueno,
Yo vivo en Canadá, soy ciudadana mexicana y ciudadana canadiense, y Canadá también las tiene. La independencia energética, Pemex y CFE, lejos de ser desmanteladas como querían las reformas neoliberales, se están fortaleciendo. Y eso es algo que no en otros países cuentan. Esto asegura que el país no dependa tanto de las empresas extranjeras, porque ya hemos aprendido, y si ustedes voltean un poquito a la Unión Europea, ¿qué pasa cuando un país depende tanto de la energía extranjera como depende la Unión Europea del gas ruso? ¿Qué hizo Zelensky el 1 de enero? Cerró la válvula y ahora están en jaque 4 países de la Unión Europea porque no tienen gas y están desesperados buscando y están perdiendo más de 72,000 millones de euros al año porque Zelensky cerró la válvula. Y aquí está el punto clave, amigos. Lo que pasa en México no se queda en México. América Latina está viendo y tomando nota. Países como Colombia, Brasil y Argentina y Chile también están volviendo a mirar hacia la izquierda, inspirados en el modelo mexicano. Y esto tiene a Washington con los pelos de punta. Porque si México demuestra que puede desarrollarse sin las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, ¿qué detiene al resto de la región de hacer lo mismo? Pues nada. Y cuando el resto de América Latina ve que esto está funcionando, pues empiezan a preguntarse, ¿y si nosotros también lo hacemos? ¿Y si nosotros también podemos? Y eso, amigos, es lo que les quita el sueño en Washington, no los cárteles. ¿Ejemplos? Por supuesto que hay ejemplos. Está Brasil con Lula, están tomando nota. Petro en Colombia también se inspira en muchas de estas políticas. México está demostrando que no necesitas arrodillarte ante Estados Unidos para salir adelante. Y eso para ellos es inaceptable, porque si México lo logra, todo el control que han tenido sobre América Latina y sobre sus recursos naturales durante décadas, pues empiezan a desmoronarse. Ahora el enemigo es la izquierda, pero no lo pueden decir así. Ya no son los tiempos de la URSS, ya no son aquellos tiempos. Entonces ahora pues nos están fabricando una narrativa en el que México es tan peligroso que cualquier mexicano, y les voy a volver a poner la foto para que vean, porque cualquier mexicano en un fogón con una estufa muy sencilla en su casa, porque hasta para eso son racistas, porque si ustedes ven, nos pintan siempre en las películas de Hollywood, como les decía, como un país color sepia, sucios, desaliñados. Bueno, ahorita hablamos de la imagen, ¿verdad? Pero cualquiera en su casa con una estufa puede producir Fenta. Pero la receta es la misma y no nos hagamos. Si hoy justifican secuestrar a un supuesto narco, mañana podría ser un periodista o un activista que no les guste. Y aquí entra el tema de la manufactura del consentimiento. ¿Qué significa esto? Porque cuando vemos estas notas y nos empezamos a comprar esa historia, entonces nosotros estamos cayendo en la manufactura del consentimiento, que es un concepto que Noam Chomsky explicó hace décadas. Los gobiernos, a través de los medios, moldean la opinión pública para justificar sus acciones. Y eso es exactamente lo que está pasando ahorita con ese reportaje del New York Times. Hay reportajes como este que no buscan informar, amigos, buscan crear una narrativa que haga ver a México como un estado fallido. ¿Por qué? Porque necesitan una excusa para intervenir. No les importa si el reportaje es ridículo, como lo pueden ustedes ver en las imágenes, porque hay muchísimas cosas sumamente ridículas, sino los datos que ni aunque les digo sea ridículo, no tenga datos que cuadren, que cualquier persona que realmente tenga materia gris funcional sepa que eso es falso. Lo importante es sembrar la duda, plantar la idea de que México no puede solo y que Estados Unidos tiene que entrar a salvarnos. ¿Y qué hace México ante esto? Pues por suerte tenemos un gobierno que no se está quedando callado. Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, ha dejado claro que no va a permitir que México sea tratado como un patio trasero. Desde que Trump empezó con sus amenazas de aranceles, Sheinbaum le respondió de frente, con hechos y con una firmeza que otros líderes no han tenido. ¿Se acuerdan de Trudeau? Que salió corriendo, agarró el avión de Canadá y salió corriendo a Mar-a-Lago, que no tenía cita con Donald Trump, que lo hizo esperar
y que según él se fue a negociar con Donald Trump. Un papelón, amigos. Lo recibió en media hora y lo regresó con una patada en el trasero porque solo nos fue a dejar en ridículo. En cambio, México dijo, si ustedes ponen aranceles, nosotros también. Y por cierto, el problema del consumo de drogas es suyo, no nuestro. Y es ese tipo de respuesta que cambia las reglas del juego. Pero el peligro sigue ahí. Los republicanos ya están calentando motores para el regreso de Trump y algunos ya hablan abiertamente de invadir México. Sí, invadir. Su pretexto, bueno, los cárteles, el FENTA y ahora hasta mencionan China, como si esto fuera una película de acción de los 90s. Pero detrás de todo esto, lo que realmente les molesta es que México está avanzando. Tenemos el control sobre el litio, algo que ellos están buscando desesperadamente, sobre todo el magnate ahora muy amigo de Trump, Elon Musk. Estamos construyendo trenes que conectarán al país con la frontera norte y hay proyectos para un auto eléctrico 100% mexicano. ¿Y qué no quieres de la competencia? Que haga lo mismo que tú, que lo puedas desarrollar bien y que lo desarrolle más barato. Todo esto les incomoda. ¿Por qué les incomodan tanto los autos eléctricos chinos? Porque son mucho más baratos y porque también rompen con el modelo de dependencia que siempre han querido mantener. Ahora, no quiero que se malinterprete. No estamos diciendo que México sea perfecto ni el país de las maravillas, ni que no haya problemas. Claro que los hay. Pero lo que no podemos permitir es que nos quieran vender la idea de que la solución es una intervención extranjera de Estados Unidos. Eso nunca ha funcionado y nunca lo va a hacer. Lo que necesitamos es fortalecer nuestras propias instituciones. Es cierto, combatir la corrupción que tenemos, que no somos los únicos, pero sí la tenemos, y combatirla desde adentro y dejar claro que México no se va a doblar ante nadie. Hay algo que quiero dejar bien clarito. Y esto no es solo un tema de México, es un tema de soberanía, de dignidad y de no permitir que los de siempre sigan imponiendo sus reglas. Si dejamos que esto pase, ¿quién será el siguiente? ¿Qué país estará en la mira después? Porque eso es importante. Entonces, vamos a estar aquí viendo y cuestionando, porque más allá de que, ¿cómo les preocupa a Estados Unidos los cárteles en México? Hay que ver lo que están maquilando detrás de estas imágenes, porque hasta eso, racistas, les digo, miren, no se puede, si nos gusta leer un poco, y si no, amigos, los invito de verdad a que hagan una pequeña investigación, un trabajo de investigación sencillo. Si ustedes se acuerdan las películas colombianas, que tienen muy buenas películas, El Patrón del Mal es una. Hasta en las películas colombianas hay más presupuesto para los montajes que del New York Times. No se murió el que grabó por los vapores tóxicos que salían de la fabricación del FENTA. Esto es lo que nos hace ricos. Amigos, si los hace ricos, no lo tienen en una estufa económica con casos de hacer la sopa, con una cubeta de peltre, con una ventana, con la casa se ve abandonada. Por favor, ¿cuánto producirán en estas 2 ollitas de sopa? Para inundar Estados Unidos, ¿cuánto tiempo les llevaría en esas 2 ollitas de sopa prepararlo? Por favor, o sea, si nos quieren vender una historia, por favor que tenga un poco más de lógica, para que nosotros entonces creamos que realmente es el peligro. Yo lo decía el otro día y varios me dijeron, estás mal, porque estás diciendo que en México no hay drogadicción. No, yo no dije que en México no hubiera drogadicción. Claro que la hay. Desafortunadamente es una enfermedad que está en todo el mundo, me atrevería yo a decir, o en muchísimas partes del mundo. El detalle es que nosotros no estamos culpando ni a Colombia, ni a Perú, ni a Panamá, ni a nadie. Cada país tiene que aceptar sus problemas y hacerse frente de ellos. Estados Unidos dice que el problema de salud que ellos tienen en sus calles es por culpa de México. No, señores, porque si México no les vendiera la droga, otro país se les iba a vender. Porque el 5% de la población mundial, que es la que vive en Estados Unidos, se inhala el 80% de los opioides del mundo.
información también real. Entonces, el problema no es que la produzca México, el problema es el que tienes en tus calles y es el que tienes que hacer frente y solventar, en vez de andar mandando miles de millones de dólares a Ucrania. Tu prioridad tienen que ser tus ciudadanos, la gente que está en las calles, las imágenes terribles que hemos visto de barrios que desafortunadamente, les digo, no nada más están en Estados Unidos, están en muchas partes del mundo. El mismo problema tenemos aquí en Canadá, solo que aquí para tratar de minimizar las cosas, tenemos que han puesto clínicas en donde es legal y hasta el gobierno las patrocina. Entonces vemos la diferencia. Entonces los números son menores porque les conviene, pero al final del día es lo mismo. Hay muchísima gente en situación de calle, hay muchísima gente metida en esto y vemos que están más preocupados en mandar dinero a la guerra y en echar culpas a otro que hacer frente a los propios problemas que ellos tienen. Muchas gracias, amigos, por estar aquí, por acompañarme en este en vivo y ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse, denle like y compartan porque al algoritmo no le gusta que nos informemos y nos gusta que compremos la primera narrativa que nos digan, ya sea la del New York Times, la de CNN o de los mismos medios de siempre. Ya soy Alba y nos vemos en el siguiente video.